visto en la teórico, eso no, eso lo vemos recién en la segunda parte. Todo lo que es capacitores, resistencias, cálculo, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, la resolución, mallas, eso sería para la segunda parte. Lo que sí, hablamos con el profe después del examen el día lunes, que le vamos a poner en el aula virtual en las vacaciones, o sea, la semana que viene, le vamos a poner el segundo trabajo práctico de laboratorio, ese que lleva simulación y todo esto. Entonces, eso se lo vamos a poner en el aula virtual. ¿Está bien? Para que el que quiera ir avanzando, ya tiene tiempo, es lo que siempre decimos, el trabajo en grupo que se hace. Por eso fui a buscarlo recién, ahí lo tengo abierto para compartirlo, ¿no es cierto? A ver un poco de qué se trata. ¿Está bien? Entonces, bueno, hoy teníamos la unidad, esta unidad es muy corta, pero yo considero que a pesar de ser corta, es como que es más importante que el anterior, porque el anterior nos da la base teórica, pero esto es lo práctico, es decir, bueno, a ver, es las leyes de la termodinámica aplicadas a la práctica. Así que por eso es la importancia de esta unidad. Ustedes dicen, bueno, no, pero nosotros somos estudiantes de sistema, ¿qué nos va a hacer falta esto? Bueno, nunca sabe, ¿no es cierto? Nunca sabe y qué los puede deparar con los estudios o con lo laboral también, el día de mañana. ¿Está bien? Así que, bueno, vamos a esperar 2 minutos más y ahí estamos. Teníamos voluntarios para compartir problemas de la unidad 5. Yo tengo el 2, profe. Creo que Bárbaro, bien. muy bien, Laura, bien. Bienvenida entonces. Laura con el 2. Yo tenía el problema 5, el punto 1. El punto, perfecto. Entonces ya tenemos el 1 y el 2. Son, como les decimos, es una guía muy cortita, enseguida la terminamos, así que no sé, pero bueno, hay que hacerla igual, ¿no es cierto? Y hay que entenderla fundamentalmente. Así que antes de ir puntualmente a los problemas, vamos a hacer como hacemos siempre, un pequeño repaso, una pequeña introducción, ¿sí? Como para entrar en tema. ¿Está bien? Entonces, a ver si me permiten, vamos a ir a ver, mientras van llegando los compañeros. Vamos a compartir, vamos a ir al libro. Empezamos siempre por el libro. Yo siempre empiezo por el libro. ¿Algún comentario antes que empecemos a compartir? ¿O consulta? Andiamo. Bueno. Así, de arranque. ¿Se está compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro, perfecto. Esto es lo que ustedes van a tener cargados después en el aula virtual para realizar. Acuérdense que siempre el objetivo es trabajar en equipo, trabajar en grupo. 2, 3 personas, ¿sí? No, pero perdón, en este curso habíamos extendido un poquito, me parece que era hasta 6, ¿no es cierto? Es medio mucho, pero bueno. La idea es que, para mi gusto, sería máximo 3, 4. ¿Por qué? Porque menos gente hay, más se compromete uno, porque si no es demasiado. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es esto? Esto lo vamos a decir justamente, consignas particulares para el TP2, TPL2. ¿Está bien? Introducción al capacitor plano. Tilda dice las casillas y la carga, capacidad, tilda las casillas y capacidad. Mantener la pila conectada.
¿no es cierto? Acá, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir un... Ah, hay un link. Como bueno, igual que el otro, ¿no es cierto? Habilita el detector de campo eléctrico y mantener la pila conectada. Desconexión de la fuente. Yo se los comparto, cualquier duda después selecciona el aislante dieléctrico. Esto es un simulador, ya vamos a ver como el que tenemos también ahora. ¿Está bien? Esto es como para que ustedes vayan poniendo en práctica esto de lo que han visto en el teórico. Después nos sirva para hacer los problemas. ¿Sí? Cuando ponemos en paralelo, o sea, dos capacitores en paralelo, era como, se sumaban directamente la capacidad, había todo un desarrollo. Cuando estaban en serie, acá fíjense que los combina. ¿Está bien? Entonces, bueno, principalmente es eso, es entender. Bien. Eso es para futuro. Vamos a lo de hoy. Acá llega Agustín. Ahí le digo. Bien, Profe, vamos a lo de hoy. tiene preguntas, una pregunta. Sí, adelante. ¿A dónde? ¿En el chat? Sí, dice cuándo es la fecha de la entrega. Esto podríamos ponerle, la otra vez le habíamos dado 40 días, me parece. Si se lo ponemos la semana que viene, podemos hacer, ¿les parece? A la segunda semana es del parcial. Calculémosle unos 40 días desde que esté en el aula, ¿sí? Supongamos que está la semana que viene, el 8, lo pasamos al 8 del mes siguiente, ¿está bien? O sea, 8 de agosto. Digo de... Claro. Sí. Sí, exactamente. Yo, en esto de los trabajos prácticos, tenemos que poner una fecha como límite, ¿no es cierto? Como para organizarnos. Pero la otra vez tuve una consulta de decir, profe, no, se lo entrego, pero no me funcionó. No, la idea es que funcione, ¿no es cierto? Entonces, como para, justamente se hace para aprender, para tener un aprendizaje mejor. ¿Está bien? Bueno, ¿qué nos dice este capítulo? Fíjense con la imagen que empieza este capítulo del libro. Esto es lo que ocurre dentro de un motor de combustión interna que se llama, ¿sí? Entonces, este capítulo hablamos de máquinas térmicas. Entonces dije, se me ocurrió lo siguiente, ¿qué son las máquinas térmicas? ¿Qué entienden ustedes por máquinas térmicas? Yo les pregunto a ustedes con confianza me responden, así con micrófono abierto. A ver, alguno que se anime a decir qué entiende por máquinas térmicas. No es una máquina que tiene que, ¿cómo se dice? Mover calor de un lugar a otro. Claro, mueve calor de un lugar a otro, pero en definitiva, mi objetivo principal de la máquina térmica no es solamente mover el calor, sino generar trabajo. Por eso es que, si ustedes me permiten, hoy les voy a compartir 2 videitos muy cortitos que habla de las máquinas térmicas, ¿sí? Que ustedes lo van a encontrar allí, pero son 2 minutitos que por ahí nos orientan y nos dan marco de esto de los cálculos. ¿Qué vamos a tener? Sí, efectivamente, lo que dice el compañero es real. Fíjense, es mover calor. ¿Se acuerdan de este dibujito que se los mostró el profe en el teórico? Sale calor de una fuente caliente. La máquina, o sea, a esta máquina le damos este calor. Esta máquina nos entrega un trabajo y nos entrega energía sobrante o energía a menor temperatura que va a un depósito. ¿Está bien? O sea, esto es lo teórico. Entonces yo digo, bueno, a ver, pero ¿y esto dónde se da? Entonces, esto es lo que voy a compartir con ustedes un pequeño video. ¿Sí? Esta máquina justamente es lo que decimos, bueno, son las máquinas reales. ¿Cuáles son las máquinas reales de máquinas térmicas? Por un lado tenemos las máquinas térmicas y por otro lado lo opuesto, que es la máquina de frío o la máquina refrigeradora. ¿Está bien? Este dibujo, ¿qué nos decía? Nos decía que esto es imposible lograr, que todo el calor entregado a una máquina
se convierta en trabajo. ¿Está bien? Nosotros, sería algo ideal que todo el calor entregado a la máquina se convierta en trabajo, pero no da. O sea, lo real es esto que sucede aquí. ¿Está bien? Y el caso inverso, vamos a ver los otros dos dibujitos. Acá, fíjense. Yo voy a sacar calor de una fuente menos fría, y lo voy a pasar a una fuente más caliente. Pero para hacer esta transferencia, lo tengo sí o sí a esta bomba de calor o refrigerador, que es lo mismo, le tengo que entregar trabajo. Esto puntualmente es como siempre decimos, lo que hace la heladera. ¿Está bien? Yo saco de mi recipiente interno, de mi habitáculo donde pongo los alimentos a enfriar, quiero bajar la temperatura, pero para hacer eso, sí o sí, tengo que aplicarle trabajo a la bomba de calor. O sea, a ese compresor que se llama, que tenemos en la heladera. ¿Sí? El libro les presenta, esto también es algo ideal, que no se da en la práctica. Ustedes dicen, bueno, pero a ver, podría pasar esto no se da en la práctica. Entonces, bueno, acá les presenta el libro como como algo real y práctico de entender. Entonces, concretamente tenemos dos máquinas. Una la máquina térmica y otra la refrigeradora. ¿Sí? Si ustedes ven, bueno, el sistema es lo mismo, lo único que cambia es el sentido de las flechas. ¿Se entiende? Y esto es importante. En esto yo le entrego trabajo para que suceda este cambio y en la otra es al revés. La máquina me entrega un trabajo a mí. ¿Y para qué puedo usar ese trabajo? Bueno, es lo que les quiero mostrar como algo práctico y algo concreto. ¿Sí? Esto está relacionado, obviamente, con el ciclo de Carnot y los 4 tiempos que van a presentarse. Como no se da en la práctica una máquina perfecta, lo más parecido fue el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es acá, que nos presenta, acá está, la máquina de Carnot. ¿Quién es la máquina de Carnot? Esto. Se presentan estos 4 tiempos, que se llama, donde yo tengo estoy buscando el dibujo, acá. Esto es del libro, y si no, si ustedes se fijan, miren, vamos a ir a ver, esto es lo que nos compartió el profe en su apunte de teórico, en el PDF. ¿Se acuerdan? Estos son los 4 tiempos que presentan. ¿Qué significa? Que yo voy a tener, esos 4 tiempos se logran a través de 2 isotermas y 2 adiabáticos. ¿Está bien? Y dice, ¿por qué es importante? Es importante porque en realidad esto se da mucho en la práctica. Es la base de ¿quién? De una máquina térmica. Vamos a verlo, fíjense. Dejemos de compartir, a ver si me dejo. Dejar de compartir. ¿Se entiende hasta ahí, no? A ver si yo tengo la pantalla, la pestaña, no. A ver. Acá. Fíjense, díganme si acá más me interesa, aparte de si se ve, si se escucha. Yo les voy a dar un poquito y después lo vuelvo. ¿Qué es una máquina térmica? Una máquina térmica es... ¿Se escucha? Sí, se escucha, profe. Vale. Es algo cortito, pero para que nos sitúe, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, veamos esto, como para arrancar. ¿Qué es una máquina térmica? Una máquina térmica es un sistema termodinámico que a partir de las diferencias de temperatura entre dos sectores genera trabajo. Aunque siempre existen pérdidas de energía, pues parte de esta se va al lugar con temperatura más baja. Hay distintos tipos de máquinas térmicas. Una es de combustión externa, como la máquina de vapor. Otra es de combustión interna, como la que se encuentra en los motores de autos. Y otra que ocupa el principio de acción y reacción, como por ejemplo la turbina de un avión. A continuación explicaremos con mayor detalle cómo funcionan estas máquinas. La más conocida que ocupa la combustión externa es la máquina de vapor. Esta funciona calentando agua hasta convertirla en vapor a alta presión,
que al entrar a un cilindro donde hay un pistón lo empuja. El cilindro a su vez está conectado a una rueda mediante una biela y el pistón al ser movido hace que la rueda gire. Este movimiento mediante un generador eléctrico transforma la energía mecánica de giro de la rueda en energía eléctrica usando una correa. Entre los motores de combustión interna tenemos al motor de Otto. Idealmente... Perdón. Eso que acaba de explicar se usa actualmente para la generación de energía eléctrica, ¿sí? Con vapor metemos y movemos el generador eléctrico. Eso era combustión externa, máquina de vapor. Vamos a la que sigue. Esta máquina térmica consiste básicamente en un sistema cilindro-pistón que desarrolla 4 etapas bien definidas para lograr su cometido de producir trabajo: admisión, compresión, combustión y escape. En la admisión, el pistón baja y hace entrar la mezcla de aire y gasolina preparada por el carburador en la cámara de combustión. Luego, en la compresión, el émbolo comprime la mezcla inflamable, lo que aumenta la temperatura. Posteriormente, en la combustión es cuando se produce una chispa en la bujía, lo que inicia la explosión de gas. La presión aumenta y empuja el pistón hacia abajo. Así, el gas caliente realiza un trabajo. Por último, el escape consiste en que el pistón empuja los gases de combustión hacia el tubo de escape. Motores de acción y reacción. Hay muchos tipos de máquinas que funcionan usando este principio de Newton, pero ahora analizaremos solo uno de estos, que es una turbina llamada turbofan. Funciona de la siguiente manera. Un flujo de aire entra mediante un ventilador de grandes dimensiones hacia el interior del sistema. Luego, este aire pasa por el compresor donde se le aumenta la presión al aire. Por último, se le inyecta queroseno y con una chispa producida por la bujía, este aire cargado de partículas inflamables se enciende y sale a gran velocidad haciendo girar la turbina, lo que a su vez hace girar el compresor delantero y el ventilador. El avance del avión es consecuencia tanto del rápido giro del ventilador como a la potente salida de los gases inflamados por la parte trasera del turbofan. Después de entender los fundamentos de una máquina térmica, podemos darnos cuenta de que estas requieren de varias etapas bien definidas y que su funcionamiento es trascendental para todos los procesos necesarios en la sociedad de hoy. Muchas gracias. Nos da, como decimos, nos da pie para entender, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos? Entonces, máquinas térmicas vamos a tener con la combustión externa, que es lo que produce vapor y que utilizamos en una central térmica, ¿sí? Una central térmica para producir energía, o la nuclear, que también produce vapor para mover los generadores. ¿Se entiende? Sin energía no podemos hacer nada. En cambio, la otra, la de combustión interna, es la que se produce en el automóvil, en el motor. Ambas, utilizan este principio de, en el ciclo de Carnot, la de combustión interna utiliza el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, como bien lo presentaba el profe, es cuando yo tengo estos 4 pasos, ¿sí? Los 4 pasos: admisión, compresión, explosión y escape, ¿sí? Esto es típico en un motor. Entonces, fíjense, veamos. Sí, ¿hay preguntas? Digan. Profe, eso en la combustión interna, las imágenes que tenía que mostraba el profe del teórico en el PDF serían más acordes a eso, ¿no? Porque es muy parecida el tipo de máquina. Tal cual, eso es. Por eso que yo quiero relacionar, digamos, a ver de qué estamos hablando. Cuando hablamos de los 4 pasos, puntualmente nos estamos refiriendo a esto de combustión interna. Es como por eso que me quería situar. ¿Se entiende? Si ustedes me permiten, vamos a compartir ahora. A ver qué teníamos acá. Esto. Acá está. Vamos a compartir. Compartir. Fíjense, a ver si se ve ahí. Esto no tiene sonido, es simplemente, ¿se ve esta imagen? Este es el ciclo de Carnot que se llama. Fíjense, ¿qué tengo? Yo tengo estas dos isotermas, las líneas estas finitas, ¿sí? Y tengo 2
procesos, este es el proceso donde tengo 2 isotermas y 2 procesos adiabáticos. Esto es lo que arma, entonces, isotérmica de expansión, adiabática de expansión, se refiere a esto. Vamos a hacer recorrer esto. El punto vamos a recorrerlo en sentido antihorario. No, perdona, en sentido horario. Así vamos a recorrer. Fíjense, a ver, le vamos a dar avance, creo que era con el verde. Vean el punto celeste. Cómo va cambiando, ¿sí? Va circulando. Ahí, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Está bien? Entonces, eso que sucede allí, fíjense, acá abajo me representa estas 4 etapas que da en el pistón. ¿Sí? ¿Sí? Acá la flecha me va diciendo qué son las 4 situaciones que se presentan. Expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica y compresión adiabática. ¿Sí? Fíjense cómo nuestras variables, temperatura, yo tengo presión, volumen y temperatura, ¿sí? Van cambiando. En 2 situaciones, la temperatura permanece constante, pero cuando entro en el proceso adiabático es cuando cambia rápidamente. ¿Se acuerdan? El adiabático era cuando yo cambio, es un proceso que cambia las 3 variables a la vez muy rápidamente. Y eso es lo que se logró con el ciclo de Carnot. ¿Está bien? ¿Esto para qué me sirve? Bueno, ustedes ven acá, bueno, yo podría, si quieren, podríamos apurar este proceso, fíjense ahí, para que vaya más rápido. ¿Está bien? ¿Sí? No sé si se relaciona esto. Fíjense, tenemos las mismas variables, ¿no es cierto? Trabajo acá, calor frío, calor caliente, calor frío. ¿Sí? Bien. Vamos por último, vamos a frenar esto. Vamos a frenar esto. Y por último les voy a mostrar esto. Fíjense, a ver, díganme si se ve, que es puntualmente el uso. Miren. Es como que le lanza combustible sobre el pistón. ¿Cómo dice? Es como que lanza combustible para que se produzca el fuego. Exactamente. Acá se producen las 4 etapas. La primera etapa es cuando entra la admisión, entra el gas, el combustible mezclado con aire. ¿Sí? Es la etapa de, como se llama, de admisión. La segunda etapa es cuando el pistón sube y comprime ese gas. ¿Está bien? Por eso, a ver si, a ver dónde era que yo tenía un paso a paso en el libro, era. Ahí en el libro era. Después volvamos a esto. Vamos a dejarlo esto un ratito. Vamos a ir a ver el libro y después volvemos a esto. Acá. Fíjense, esta es la imagen que está en el libro. ¿Sí? Eso es lo que sucede realmente. Fíjense. Tenemos una válvula ahí que se abre. ¿Se alcanza a ver o a ver si se podemos agrandar un poquito más? ¿Está mejor ahí? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Esto concretamente es lo que pasa en cada auto. Por eso que es importante que lo entendamos, ¿no es cierto? Porque te dicen, es más común de lo que creemos. La máquina térmica, el automóvil, ustedes van a decir, es una máquina térmica, concretamente. Te dicen, es una máquina térmica de combustión interna. ¿Por qué? Porque la combustión no la vemos, se produce ahí adentro. Entonces, fíjense, entra el aire y el combustible. ¿Por dónde? Por esta válvula que se llama de admisión. La válvula está abierta, esto entra. ¿Sí? El pistón empieza a bajar para que ese aire, esa mezcla que se llama, entre. Baja el pistón. Cuando llegó abajo empieza a subir. Esta secuencia es para un solo pistón.
Lo que sucede que estos pistones, tenemos varios, tenemos 3, 4, 6, 12, ¿no es cierto? Depende del motor, depende del tamaño, hay varias cosas que entran en juego. Cuando ustedes escuchan hablar de la cilindrada de un motor, se refiere a esto. ¿Cuánto es el volumen de mezcla que yo tengo acá? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, esto empieza a bajar, se llena de mezcla. Cuando llegó abajo y antes de que empiece a subir, esto sería, necesitaríamos la foto acá abajo. Antes de que empiece a subir, esta válvula se va a cerrar. Se cierran en esta segunda foto, el punto B es la compresión. Fíjense que las dos válvulas están cerradas. Entonces el pistón empieza a subir, está cambiando el volumen, está comprimiendo, por eso, porque está cambiando el volumen, este gas se está aumentando la presión. Y fíjense, cuando el pistón está en lo más alto de todo, en el punto máximo, fíjense que en este punto se produce la chispa ahí arriba. Las dos válvulas siguen cerradas, quiere decir que yo ahí tengo el gas comprimido y le doy la chispa. Obviamente, cuando le di la chispa, ¿qué pasó? Esto explotó. Al explotar, el cilindro empieza a bajar nuevamente porque hubo una explosión, hay aumento de presión. Entonces, ¿el cilindro qué hace? Tiende a irse para abajo. ¿Está bien? Tiende a irse para abajo, llega para abajo por la misma explosión, cuando esto es lo que se llama el cigüeñano, ¿cierto? Esto está girando. Cuando empieza a subir de nuevo, los gases que yo tengo adentro de esto ya están quemados, que se dice, ¿no es cierto? Son gases quemados, no me sirven para nada, entonces fíjense, esta válvula se mantiene cerrada, pero esta de la derecha se abre. Y entonces esos gases se van a expulsar afuera, son los gases de expulsión. Es lo que nosotros tenemos en el escape de un auto. Son los gases que se van a la atmósfera. ¿Se entiende? Entonces te dicen, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, puntualmente, ¿qué aplica? Es la aplicación de la segunda ley termodinámica. La tenemos concretamente en un auto. ¿Está bien? Pero era importante entender que es combustión interna, no externa, como solemos ver que la vela calienta el agua y produce vapor. Esa es combustión externa. Si yo pongo la pava al fuego, eso es combustión, sería una combustión externa. Hago hervir el agua y se evapora. ¿Preguntas? Esto es del libro. Con confianza, escucho preguntas. Antes de pasar a otra cosa, vamos a los problemas concretamente. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿No hay preguntas? ¿Se entiende esto? Bien. Después que vemos los problemas, en todo caso, volvemos a poner un poquito el video del motor para que se vea en funcionamiento. ¿Se entiende eso? Digamos, es como que le hemos dado marco a decir, bueno, ¿de qué estamos hablando con esto de la segunda ley de la termodinámica? ¿Vamos a ver los problemas? Teníamos voluntario Lucas para el 1. Y Laura Velázquez para el 2. Ya la hacemos a Laura, que también se pueda compartir. Momento, dice. ¿Qué dice momento? Ah, momento. Listo, momento. Pide momento. No hay problema. ¿Alguna duda con esto que hemos hablado? No, profe, por lo menos por mi parte, todo claro. Todo claro. Yo digo, por ahí usted dice, no, pero a mí no me interesa cómo funciona un motor. Lo que pasa es que es importante tener el concepto, ¿sí? Porque después a usted, como le decimos, le puede tocar hacer algo relacionado, ¿sí? Entonces, la mejor máquina térmica, el mejor ejemplo de una máquina térmica son los vehículos, que tenemos todo, es fácil visualizarlo. ¿Está bien? Ahí, ¿Laura está lista usted? Ahora sí. Ah, perdón. No, pues si no, tranquilo, le dábamos... No, es que ambos tenemos el punto,
ejercicio 5 y ella tiene el punto 2, yo el punto 1, por eso. Creo que era así. Perdón, creí que era el problema 1 y el problema 2. Yo también entendía así, hice el problema Laura 2. tiene, me parece, el problema bueno, 2. No también. importa. Usted tiene la parte 1, Lucas. La parte 1 del 5. Listo, usted tiene la parte 1. Y Laura tiene el problema 2. Claro, sí. Listo. No hay problema, yo muestro la parte B, Lucas, no se haga problema. Bueno, Vamos con la primera parte del 1. Vamos a ver la guía. ¿Va a compartir usted? no, yo tengo el ejercicio 5. Usted me dio el ejercicio 5, el punto 1. Ejercicio 5. Listo. Ejercicio 5. Listo, no nos habíamos entendido. No hay problema. O sea, tenemos el ejercicio 5. O sea que en realidad va a ir primero Laura con el 2. Pero antes del 2 vamos a ver el 1. ¿Está bien? Les muestro yo el 1. Vamos al 1. Esto es unidad 5. Unidad 5. Fíjense. Yo acá, siempre cuando arranco la unidad, trato de poner algunos conceptos, algunas fórmulas. Puse una máquina térmica de un apunte viejo que anda dando vuelta. Por supuesto que está en blanco y negro. Es mejor lo que sale en el libro, que está a color. Pero en definitiva, ¿qué rescate de acá? ¿Qué vi? Está el resumen de la fórmula. Fíjense. Estas dos flechas salen para... El trabajo sale, el calor frío sale. Obviamente que esta suma de estas dos, ¿qué me da? Me da el calor que entra, que es el calor QC. Algo a tener en cuenta en este tipo de ejercicios es que en el libro por ahí usa Q1, Q2, o temperatura 1, temperatura 2, y en otros apuntes por ahí sale como frío, calor, ¿sí? Distintas formas. Entonces, bueno, acá tengo mi primer fórmula de máquina térmica. Algo es fundamental en máquina térmica es hablar de la eficiencia. ¿Quién es la eficiencia? Es cuánto trabajo sale en función de cuánto calor yo le entrego. Lo ideal, como decíamos, sería que todo esto que yo le entrego vaya todo para allá. Entonces, este cociente sería lo ideal, que sea todo lo que entrego, esto sería que la eficiencia sea 1. Eso sería el caso ideal. Pero como decimos, esto nunca se da. ¿Por qué? Porque el W es menor que el calor entregado. Entonces esto siempre va a ser menor que 1. ¿Está bien? La eficiencia va a ser menor que 1. Y ahí nomás aparece el ciclo de Carnot como aplicación. Esto es lo que yo había sacado de ahí, creo que del profe del teórico. De este apunte viejo, el mismo ciclo de Carnot. ¿Sí? Fíjense que esto es lo mismo, nada más que antes nos teníamos que conformar con esto, ahora ustedes ven que lo vemos casi en movimiento, con la simulación, pero habla de lo mismo, ¿se entiende? Es exactamente lo mismo, la eficiencia. Entonces tenemos las dos fórmulas. La fórmula en esto de las 4 etapas, a la eficiencia también se la relaciona con la temperatura. La temperatura más caliente, ¿sí? Fíjense que es una fórmula, caliente menos la fría sobre la caliente. Eso es máquina de Carnot. El refrigerador o la máquina de frío es al revés. ¿Por qué? Porque yo tengo, entra el frío, entra el trabajo, trabajo más frío me da el calor. Es inversa a la anterior, ¿se entiende? ¿O no? Sí, es inversa. Y aparece, en vez de eficiencia, aparece el concepto del rendimiento. El rendimiento también, ¿qué es? Es el calor que yo le entrego frío o que yo saco sobre el trabajo realizado. Fíjense que es al revés. Entonces esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los problemas. Vamos al 1. ¿Qué dice el 1? Fíjense, una máquina térmica ideal opera en un ciclo de Carnot. Quiere decir que yo voy a tener mi ciclo de Carnot. T1, T2 y 2 procesos adiabáticos. ¿Y qué me da? Me da de dato las dos temperaturas. T1, 227 grados centígrados, T2, 127. Y el calor que absorbe. Absorbe, ¿sí? 6.4, 6 por 10 a la 4 calorías.
de la temperatura superior. O sea que está hablando, se está refiriendo a este calor, al calor de arriba, al que entra por acá. ¿Está bien? Me está dando este dato. Entonces, bueno, ¿qué me pide? Vamos a ver qué me pide. Yo acá planteé esto de la unidad anterior, pero realmente no sirve. Esto que era, yo lo traje de la unidad anterior donde yo tenía los procesos isotérmicos y adiabáticos, no sirve. ¿Qué tengo que usar? Tengo que usar lo práctico que me da las fórmulas de ahora. Que el Q1 es el trabajo más el Q2. ¿Sí? Pongo los datos, las dos temperaturas que están en Celsius, hay que pasarla a Kelvin. Entonces, acá voy a plantear. Y el calor lo paso a Joule. Yo no sé si me... Dice, sí, acá está. ¿Qué cantidad de trabajo por ciclo es capaz de ejecutar esta máquina? ¿Qué cantidad de trabajo? O sea, lo que me está pidiendo es el trabajo. ¿Sí? Yo para el trabajo planteo esta fórmula. ¿Qué cantidad de trabajo? Entonces, ¿el trabajo quién es? El Q1 menos el Q2. Al Q1 es el que viene de arriba, lo conozco porque me lo dan de dato, pero no conozco el Q2. Entonces acá es donde tengo que empezar a hacer un poquito de trabajar con la fórmula. Fíjense, también yo sé que la eficiencia es el trabajo sobre el calor entregado. Pero está esta otra fórmula de eficiencia, que la eficiencia es la diferencia de las temperaturas sobre otra temperatura. Entonces, yo de acá puedo igualar estas dos fórmulas, ¿sí? Voy a igualar estas dos fórmulas y voy a despejar ¿quién? Fíjense, igualo, las temperaturas las conozco, el calor también lo conozco, ¿qué significa? Que de acá puedo despejar mi trabajo, ¿sí? Entonces voy a decir que el calor caliente menos esta relación de temperatura me va a dar mi trabajo buscado. ¿Sí? Al calor lo trabajo en Joule, esto lo trabajo en Kelvin y obtengo no sé qué hace ese 0,2 ahí. Obtengo esta relación que es el valor de Joule. Este Joule lo paso a kilojoule. No sé, eso no. Un momento. Esto es, no, acá está, es el producto. Ese 0,2, me está faltando el Kelvin acá. A ver, ¿qué? No, perdón. 500 menos 400, esto es 100. 100, me falta un paso más para que yo no me pierda y que quede bien claro para ustedes. 100 dividido 500, 100. El 0,2 es el resultado de esa fracción. Exactamente, ese 0,2 es el resultado de esa fracción. ¿Y por qué no tiene unidad? Porque Kelvin con Kelvin se van a simplificar. Fíjense que acá hago la resta, me queda Kelvin arriba. Con Kelvin de abajo, estos Kelvin se van a simplificar y entonces acá me queda directamente que este 0,2 es adimensional para multiplicarlo por los Joule que tengo acá. ¿Está bien? Como lo vi suelto ahí, digo, ¿de dónde salió esto? ¿Ves? Ya casi me pierdo yo. Este es el resultado de la fracción esta. ¿Se entiende? Entonces me da este resultado, ¿sí? Tanto Joule que corro la coma, estos son Joule, corro 3 lugares y digo que esto es 50,23 kilojoule. ¿Está bien? Por eso ahí aparece la coma. Entonces, en concreto, fíjense, ¿dónde está el secreto acá? Usamos esta fórmula, que es la de eficiencia, y usamos esta fórmula, que también es de eficiencia. ¿Con quién? Con la esta de calor, que era la primera. ¿Está? Son las 3 fórmulas a tener anotadas para esta unidad, para este primer problema, para la máquina térmica. ¿Alguna duda? Silencio otorga, dice que Creo sí. que no. No, profe. Perfecto. Fíjense que remarcamos 3 fórmulas importantes. Eso es para la máquina térmica. Vamos a creo que la que sigue es de frío, no me acuerdo si era de frío.
pero le damos la palabra a Laura, que Bueno, profe, va a ser la 2. ahí comparto. Me tocó el 2, que dice, en un ciclo de Carnot, la dilatación isotérmica del gas ocurre a 400 Kelvin, la compresión isotérmica a 300 Kelvin, y durante la dilatación se comunican 500 calorías de energía calorífica al gas. Y me pide determinar el trabajo durante la dilatación, la cantidad de calor expresado por el gas durante la compresión isotérmica y después el trabajo durante la compresión. En los datos saqué la temperatura 1, la temperatura 2 y el calor, que está, me faltan las calorías acá, que lo pasé a joules y me dio 2023 joules. Uy, A ese chico. sí. Más arriba tengo el otro ejercicio. No hay problema, pero está muy bien. Muy bien el gráfico. Claro, el calor durante la dilatación, el calor es igual a la, usé esta fórmula, que es igual a la energía, el cambio de energía interna más el trabajo, y me da acá como no hay cambio de temperatura, la energía interna, el cambio de energía interna es 0, entonces me queda igual al trabajo, y el trabajo son 2003 joules, que era el dato. El dato. Antes de que pase el B, acuérdense que ese punto venía de la unidad anterior. ¿Se acuerdan cuando vimos el concepto? Calor, energía interna, trabajo. O sea que por eso es complemento, pero ahora ya lo estamos aplicando. Bueno, después me pide la cantidad de calor. Acá usé la fórmula de eficiencia, que es temperatura 1 menos la 2 sobre la 1. Y eso también lo tenía en los datos, que eran 400 Kelvin menos 300 Kelvin. Y sobre los 400 Kelvin me dio 0,25. Y después hice lo mismo, pero con los calores. Yo tenía calor 1 y pude despejar el calor 2. Acá se me había complicado un poco y después entendí que le tenía que hacer el factor común. Factor común, Sí. claro, exactamente. Porque uno dice, ¿qué es esto? Pero en realidad termina siendo casi matemática, ¿no es cierto? Álgebra, que es lo que a uno se termina enredando. Acá no hay ninguna duda física, es una cuestión matemática. Porque yo ahí tengo la fórmula y tengo que despejar. Sí, y se me había confundido con el libro, porque el libro tiene otro número ahí, saca como otro. Hay Sí, algo que le da 375 calorías que no sé qué es, pero al final este número da igual, porque después me pide sacar la compresión. claro, si yo lo paso, esto está en Joule, si yo lo paso a caloría, me da lo mismo. Uh-huh. Sí, eso es lo que tiene la guía, por eso les decía, hay muchas nomenclaturas diferentes, por un lado. Y a veces el tema esto de que me lo da en caloría, me lo pide en Joule, estos cambios hay que estar muy atentos, ¿no? Porque es para confundirse. Está muy bien planteado, Laura. Siga, por favor. Y por último me pide el trabajo durante la compresión y hago lo mismo. Q2 va a ser igual al cambio de energía interna entre D y C. Y eso da 0 porque tampoco hay cambio de temperatura. Y me queda igual al trabajo. El trabajo es igual al calor y me da 1569,75. Que era lo encontrado arriba, ahí en el punto B. Uh-huh. Muy bien. ¿Dudas de los compañeros para Laura? Espectacular, Laura. Muy bien, ¿eh? Sí, a mí se me complicó bastante porque me salió el punto B. El punto B. Pero muy bien, Claro. ahí sacaste la eficiencia y después con la eficiencia hiciste el... O sea, la parte que se te complicó debe haber sido después de la eficiencia, ahí donde tenías que despejar el Q2. Sí, no me daba. ¿No es cierto? Después me di cuenta que podía hacer esto.
Claro, porque vos fíjate, ahí vos pasaste, este Q1 señala el Q1 que está en el denominador. Ese. Ahí, ese lo pasaste para la izquierda, del otro lado del igual. Te Claro. quedó la resta. ¿Qué hiciste después? Dijiste, a ver, que ahí ya salteaste de 1. Ahí yo hubiera Claro, hecho todo. pasa el Q2 para acá y el Q1 para acá. Y me Pasaste el queda. Q2 para allá, pasó positivo. Y esto viene restando. Pero está, por la E. Claro, y ahí sí hiciste factor común. Muy bien, está. Q1, factor común ¿de quién? De 1 menos la E. Ujú. No, está bien simple. Pero claro, hay que, sí, bueno, a la hora de despejar uno por ahí se enreda. ¿Dudas Sí. de los compañeros? ¿No? Bueno, dejo de compartir. Clarísimo, dice Nicolás Domingo. Muy bien, es para aplaudir a Laura, ¿no? La verdad que Laura se merece aplausos. Muy bien. Bueno, a ver, ese era el 2. Teníamos el 3. No, el 3 no. Teníamos el 5, iba a ser Lucas. Vamos con el 3. ¿Estamos con tiempo? Sí, vamos con el 3. A ver, ese es el 2. Vamos con el 3. ¿Alguien que quiera compartir el 3? Que lo haya hecho y lo quiera compartir. No se peleen, por favor. Catalina Vanegas. Constanza. Comparte el 3, Catalina. Yo lo tengo, pero en una hoja, dice Tomás. Claro, pero no podemos mostrarlo. Muy bien. Catalina Constanza no responde. Vamos. Bueno, nadie lo tiene. Vamos acá. Vamos al 3. Yo porque tengo que darle las oportunidades que ustedes. Catalina dice, no he hecho los ejercicios, anduve dedicándome. Listo. Está perdonada Catalina. La próxima prepara y se ofrece. Catalina. Y Constanza que dice, no revisa. Bien, vamos nomás. Vamos nomás. Esto es el 3. Esto es el 2 que acaba de hacer Laura. El 3. ¿Qué dice el 3? Fíjense. ¿Estoy compartiendo allí? Sí, ¿no? ¿Por qué no se ve más? Bien. Acá cambio la jugada. ¿Qué aparece? Aparece un refrigerador. ¿Sí? Fíjense que el dibujo cambió el orden. Va para arriba, el trabajo entra a mi máquina de frío. Entonces, y fíjense mi dibujito acá que tengo. Uno dice, es igual, es casi igual. Pero fíjense el orden de las flechas. Como ahora el ciclo está en sentido antihorario. ¿Sí? Y el calor que entra, antes este era saliente, ahora es entrante, este ahora es saliente. ¿Está bien? La T1 siempre es mayor que la T2. En eso no cambia. Pero lo que nosotros estamos buscando ahora es ir desde acá hasta al T1, o sea, la máquina de frío. ¿Qué me dice? Me dice como dato, utiliza también el ciclo de Carnot. O sea que fíjense que el ciclo de Carnot se va a usar para el calor como para el frío, ¿no es cierto? Cuando yo quiero generar frío. Dice, los serpentines de baja temperatura se encuentran a menos 13 grados centígrados. El gas comprimido en el condensador alcanza una temperatura de 27 grados centígrados. O sea, me está dando la T1, me está dando la T2 y la T1. Calcular el coeficiente de rendimiento. Entonces, esta, si bien está primero, cuidado, es mi T2. Yo digo que mis datos, ¿quién es? Mi T1 es igual a TC 27, porque como les decía, veo que por distintos lugares aparecen distintas nomenclaturas. Entonces, bueno, encuentro que mi TC son 300 Kelvin, mi T2 es menos 13 grados centígrados, que sumándole los 273 aparece este 260. También acá puedo aclarar algo más que he visto en algunos lugares que aparece con el, sí o sí le ponen el 15, 273.15. Como para, creo que en la guía en algunos no me coincidía y era porque estaba el 15. Yo acá no lo había considerado.
Después me parece que en el próximo problema lo agregué para que me diera igual. Entonces, fíjense, ¿qué me pedía? El coeficiente de rendimiento. ¿Qué era el rendimiento? Acuérdense. Ojo con esto. El rendimiento, el rendimiento era ¿sí? El calor que yo le entrego sobre el trabajo, que no era lo mismo que la eficiencia, ¿no? Era distinto. Acuérdense que una cosa era el rendimiento, otra cosa era la eficiencia. Igual que recién, tengo estas dos fórmulas. Rendimiento por un lado, rendimiento, digo, las dos tipos de fórmulas para el rendimiento. Como yo conozco las tres temperaturas, directamente puedo reemplazar acá. ¿Sí? No tengo que hacer otra cosa. ¿Y qué digo? Que 270, la TF es 260. Acá el profe se comió las unidades. K y K. Resta de K me da 40K y esto es 40K. ¿Sí? K con K se va. ¿Y qué me queda? Que el rendimiento es 6,5. ¿Está bien? 260 dividido 40, 6,5. Y aclaro que el rendimiento es adimensional, igual que la eficiencia, ¿no es cierto? Los rendimientos es simplemente una noción de qué tan bueno es mi equipo. ¿Dudas? Simple, ¿no? ¿No hay dudas? No, profe, creo que no. Listo, seguimos. Vamos al 4. Fíjense, ¿qué dice el 4? Yo quiero llegar rápido al 5, que es el que va a proponer Lucas. Dice, un motor, o sea que esto ya me está diciendo que es una máquina térmica. Está bien, no es frío, es calor. Cuyo depósito frío está a 7 grados centígrados, tiene una eficiencia del 40%. Si se la desea aumentar al 50%, ¿cuál es la temperatura del foco caliente? O sea, ¿cuál es mi T? ¿Cuál es la temperatura del foco caliente? Sería mi T1. Yo conozco la T2, que es la de donde está más frío, pero lo que me está preguntando es la T1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué? Pongo los datos, digo que T2 es 200, este era el que le agregué el 15. Era 7 por, 7 más los 273,15. Me da 280,15. ¿Está bien? 280,15. Y planteo la fórmula de eficiencia. ¿Se acuerdan? Es la que tenía arriba, la primera. Entonces, cuidado no confundirnos con la de rendimiento, que es diferente, ¿eh? Miren, esto es para tener en cuenta, ¿eh? Miren cómo es la E acá. La eficiencia es arriba. Eficiencia. T1 menos T2. ¿Qué sucede acá? Yo conozco la eficiencia, pero lo que no conozco es mi T1. Entonces, tengo que resolver esto para despejar T1. Entonces, hago como recién hizo Laura. Fíjense, empiezo a trabajar con esto. Digo que la eficiencia esto es la fórmula. Entonces empiezo a desarrollar. En mi caso yo dije, bueno, a ver, separo el numerador. T1 sobre T1 menos T2 sobre T1. ¿Quién es esto? Es 1 menos esto que está acá. Paso el 1 para el otro lado. Me queda E menos 1. Menos esta fracción. Esto lo voy a pasar dividiendo y el T1 lo paso para el otro miembro y ya tengo la ecuación. Por más que me quedo el menos, no hay problema, lo dejé ahí. Entonces, fíjense, ese menos me va a servir, si ustedes se fijan, cuando yo reemplazo los números, para 40%, ¿qué digo? Que T1, ¿quién es? La T2 que había calculado, 0,4, porque es el dato, 40%, 0,4
recuerden que siempre el porcentaje lo tengo que poner, la eficiencia es menor que 1, o sea que 0,4, 0,4 menos 1, entonces acá ¿qué me va a quedar? 280 sobre 0,6. Este menos se va a ir con este menos, ¿y qué me queda? Que mi temperatura es 466 Kelvin, o expresado en centígrados, 193 Kelvin. ¿Está bien? Esto cuando es 40%. Si yo quisiera usar 50%, ¿qué pasaría? Es el mismo proceso, simplemente que aplico el 50% acá. Entonces, fíjense, para lograr más eficiencia, yo ¿qué tengo que hacer? Aumentar la temperatura. Fíjense, la temperatura es 560 ahora. Que ustedes dicen, bueno, en Kelvin no se ve diferencia, pero en grados es casi 100 grados más Celsius, ¿no? ¿Está? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Simple, ¿no? Yo acá les diría, lo único que hay que tener en cuenta, muy, muy importante, es no confundir esto. Esto, ¿sí? Cuando hablo de eficiencia, a cuando hablo de rendimiento. Por eso yo les remarco, ¿qué es? ¿Frío o calor? Eso es muy importante, ¿eh? En este caso es máquina térmica. Le doy lugar a Lucas. ¿Está bien? Sí, profe. Ahí voy. ¿Está viendo? Se está perfecto. Bueno, mientras usted hacía todo eso, de paso hice como rápido los otros 3 puntos. Pero muy bien, Lucas. Bueno, el punto Sí. 5 habla de una máquina frigorífica de Carnot. Dice que debe tomar el calor de 100 kilogramos de agua que están a 0 grados. Sería el depósito frío de acá. Y cede el calor a una habitación que se encuentra a 27 grados. Entonces pide primero calcular cuántas calorías son cedidas a la habitación. Bueno, en primera, lo que yo sé es que tengo, bueno, los datos que yo sé son la cantidad de agua en kilogramos, que son 100, y tengo las dos temperaturas que las transforma a Kelvin. Entonces, bueno, yo necesito primero saber que de 0 grados a 27 grados se produce una transformación del agua, en la cual primero el agua permanece como a temperatura de 0, pero se ¿cómo se dice? Calentando. Sí, se va calentando, se Ok. va cambiando de estado hasta que se convierte totalmente en agua. Y después recién cuando está convertida en agua, sube a los 27 grados. Así que primero lo que yo calculé es cuántos son las calorías, las calorías, perdón que me traba. Subí un poquito, por favor, Lucas, a ver. El enunciado quería ver, porque dice kilogramos de agua que están a 0 grados centígrados. O sea, en definitiva es como que están, al estar a 0 grados centígrados, está hielo. Sí, Kilogramos de agua. Por eso que vas a aplicar esta fórmula de la transformación. ¿Se sí, entiende? sí, porque primero se transforma todo en agua, pero está en 0 grados y después de ahí recién empieza a subir la temperatura del agua, Exacto. que sería esta isoterma de acá abajo, esto de Exacto. BAC, donde está toda a temperatura constante. Entonces ahí yo puedo calcular cuántas calorías se necesitan para transformar los 100 kilos de agua, de hielo quiero decir, a agua. Que eso lo hago mediante esta fórmula en la cual esta LF, que está medida en calorías sobre grados, es el calor necesario para transformar un gramo de agua sólida a agua líquida, sería, más la masa del agua. Y eso me da 8, sería
8, Son esta cantidad. 80 por 1000, me parece Sí. que era. Era 80, ¿por qué por 1000? Porque era un kilo. A ese kilo lo expresamos en gramos, entonces me queda 80.000. Me parece que hay un cero de más ahí. A ver, ese 80.000. Ah, no, a ver. ¿Qué estamos más? ¿Qué estamos? ¿Por qué dice 8? Me parece que era 8 por 10 a la 6. Yo también tengo un 10 a la 6. 80. 80 calorías. 100. No, 100 kilos de agua. No era un kilo, eran 100. 100 kilos de agua. A ver cuántos kilos eran. Sí, 100 kilos de agua hay. Claro, 100 kilos de agua, a esos 100, yo tengo que agregarle 3 ceros más para llevarlo a gramos. Entonces, 100, que pasan a ser 100.000, al agregarle los 1000, por 80, ahí pasa a ser 8 por 10 a la 6, ¿no es cierto? O que son, como has puesto vos perfectamente, 80, 8 millones sería. no, así, 800.000. Ah. Está perfecto, tu número que has puesto ahí es perfecto. 801, ¿cuántos ceros hay? 1, 2. Son 6 ceros. No. Si son 6 ceros, está perfecto. Yo se me mezclan los ceros, entonces, a ver. No, yo veo 7, che. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto es un 8. Ah, perdón. No, está Tenés bien. razón. Está perfecto. Son, Bueno, entonces mediante ese proceso yo calculo, bueno, cuántas las calorías para llevar los 100 kilos de agua sólida, agua líquida, de ahí que sería esta isoterma de acá. Pero lo que yo estoy buscando es esta isoterma de acá arriba, con una exacto. temperatura de 27 grados, sería, acá busco QTA, esta isoterma de acá. Entonces, bueno, yo sé que por la fórmula del trabajo del ciclo es la isoterma que yo estoy buscando menos la isoterma que va en sentido contrario. Y a su vez, por la fórmula de trabajo y por la fórmula de eficiencia, yo, eh, yo sé que el trabajo es igual a este Q por esta expresión, el valor absoluto de la temperatura 2 menos la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Porque si usted ve, o sea, por matemáticas sería, esta curva de acá en realidad podría decirse paralela a esta curva de acá, sería la misma con la diferencia de una constante, que es esta Exacto, son constante de acá. paralelas, pero exactamente. Entonces, bueno, yo despejo el valor que busco, Q de dA, que sería, que sería Q de BC, que es lo que yo calculé acá, más Q de BC por esto. Porque esta constante de acá es la que me lleva esta curva a esta curva. Y cambia sentido, sería. Entonces, bueno, yo reemplazo los valores y me dice que obtengo un QTA serie de 8.719 kilocalorías. O este valor entero. Esto de Q es el calor. UDA 8719 kilocalorías. Claro. Eh, Sí, Lucas. Bueno. Entonces, después, bueno, el punto B dice el trabajo que se requiere. El trabajo es precisamente también lo que yo había calculado acá, el trabajo que se requiere en el ciclo, que es el calor por, por esta temperatura, que me da un valor de 3,31 por 10 a la 6 joules.
trabajo. Trabajo. Este es el punto B. Sí. Y Bien. después del punto C, que pregunta qué potencia debería entregar el motor de la máquina si el trabajo se realiza en 5 horas. Bueno, yo sé que la potencia de un trabajo es el valor del trabajo dividido en la cantidad de tiempo. Entonces yo reemplazo el valor de este trabajo, que es el que yo quiero calcular la potencia, dividido 18.000 segundos, que serían las 5 horas. 5 por 3.600. Sí. Entonces, Joule sobre segundos es watt, y me queda 183,89 watts, la potencia para el trabajo en 5 horas. O sea, en 5 horas yo necesito esa potencia. Sí, Lo realizo en 5 horas. O sea, en definitiva, no, perdón, acá es al revés. Yo conozco el trabajo y me está diciendo cuál será la potencia si el trabajo se realiza en 5 horas. ¿Se entiende? sí, Si yo hubiera querido hacerlo más rápido, por ejemplo, en vez de en 5 horas, lo hubiera querido hacer en 2 horas, ¿qué pasa? Mi potencia tenía que ser más elevada. ¿Se entiende? sí. Pero está perfecto. Muy bien. Esto, vamos a preguntar si hay dudas respecto a los compañeros antes de que lo pase, porque está muy, muy, muy prolijo. Cuando me pueda acomodar, vamos a usar este es el WinWord. Estaba viendo. ¿Dejo de compartir? Preguntemos, ¿hay dudas? Silencio otorga, vamos para adelante. Aplauso, Lucas. Muy bien. Felicitaciones. Este era el número 5. Les muestro el 6 y concluimos. Así lo dejamos cerrado el asunto. Les muestro el 6. Compartimos el 6. Este era el 5. Vamos al 6. El 6. ¿Qué dice el 6? Es un problema en realidad teórico. Dice, una de las máquinas más eficientes que jamás se ha construido opera entre 2 temperaturas, T1, T2. Su eficiencia actual es del 42%. Calcular. En realidad este enunciado yo noto como que está mal. Porque dice, primero me da estos datos y me dice que calcule la eficiencia. Pero la eficiencia actual es 42. Esto sería para la parte B del problema. Calculo las 2 temperaturas. ¿Y qué me dice? ¿Cuál es la eficiencia teórica máxima? Entonces, bueno, con estas 2 temperaturas, T1 y T2, opa, acá hay se chispoteó, ahí va un T2. ¿Está bien? La suma debe estar bien, pero lo que está mal es el T1. Tenía que ir T2. O sea, tengo 2, fíjense, la temperatura 1, 2143, la 2, 700. Entonces, aplico directamente la fórmula de eficiencia. ¿Sí? ¿Qué es esto? Reemplazo las temperaturas, esto, ¿y qué me da? Que la eficiencia da 67% con esas temperaturas. ¿Se entiende? Simplemente reemplacé las temperaturas que me dieron. Me las habían dado en Celsius y yo las pasé a Kelvin. Igual, fíjense, son temperaturas bastante altas, 1800 grados. ¿Está bien? 67%. Esto es como para decir que para lograr esta eficiencia, fíjense la temperatura que yo tengo que tener. La parte B del problema, ¿qué dice? Dice, ¿cuál es su potencia de salida? Si absorbe, me da este Q. Este Q de energía calorífica cada segundo. Entonces, pero yo sé que el QS, la potencia que es el trabajo sobre el tiempo, pero el trabajo, ¿quién era?
era, de acuerdo a la fórmula anterior, acá, de acuerdo a esta fórmula, ¿quién es Q? Fíjense. Q es trabajo sobre eficiencia. No, acá no. Yo lo que quiero averiguar es trabajo. ¿Quién es trabajo? Es eficiencia por el calor. Por eso acá. Calor por eficiencia es el trabajo. Acá está, ¿eh? Calor por eficiencia. Entonces, conozco la eficiencia, conozco el trabajo, lo hago en relación al tiempo, ¿sí? Entonces, la potencia, que este era el dato de calor, Q, por la eficiencia sobre segundo, directamente me da la potencia que yo tengo en eso. ¿Sí? Simplemente era reemplazo de fórmula. ¿Está bien? ¿Dudas? No, profe, creo que no. ¿Quedó claro? Dice Tomás. El resto. Bueno, entonces les deseo algún otro comentario que quieran hacer antes de que cerremos. Si quieren, volvemos a ver el videito del motor, pero en realidad me parece que lo pueden buscar ustedes. A ver, podríamos hacer compartirlo. Si no, bueno, quedó clarísimo. Les deseo felices vacaciones. Por favor, estudien mucho y traten de dar finales, que es lo importante. Hay 2 turnos, la que viene y la otra. Sí, mis vacaciones van a ser trabajando en realidad, pero bueno, igual trataremos de tomar un fin de semana. Es importante tomar un poco de aire. Tengo que rehacer las primeras unidades y preparar el parcial de ustedes. Nos vemos al regreso, que será el primer lunes, con el profe teórico y después el jueves en el práctico. ¿Sí? Ha sido un gusto. Muchas gracias, Lucas, María, Laura. Ahí. Perdón, Laura, no es María. Sí, adelante, Lucas. No, digo que chao, felices vacaciones. Muchísimas gracias igualmente, buen trabajo. Siempre los sigo invitando para que todos participen, ¿eh? Así que no hay que tener miedo. Valentina hace mucho que no la escuchamos, así que la próxima le vamos a dar un problema a Valentina. ¿Quién más que no participa hace mucho? Nahuel. También le vamos a dar a Nahuel. Nicolás, ¿cómo anda el frío por allá, por Agua de Oro?